Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias por todos los hermanos que pueden estar hoy. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, este nuevo lunes, Señor, de compartir contigo la palabra, soberano Dios. Te doy las gracias por la vida de cada uno de los que están aquí conectados. Gracias por este tiempo, Señor amado. Gracias porque tú nos inquietas cada lunes a permanecer para poder reflexionar en tu palabra. Bendecimos a todo este grupo, Señor. Bendecimos a todos aquellos que van a estar escuchando después, en otro momento, esta reflexión de conectados, Señor, con tu palabra. Por eso en esta noche, Señor, te damos las gracias por estar juntos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, bendice sus hogares y ayúdanos, Señor, a siempre vivir como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito a buscar en la palabra del Señor y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Les voy a dar un momento para que ustedes puedan buscar. Y hoy vamos a reflexionar sobre dos cosas fundamentales para nuestras vidas. Primero que nada, vamos a leer el versículo 4, 2 capítulo 10, versículo 4. La palabra del Señor dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Hasta ahí, pero no cierren la Biblia porque vamos a leer también el versículo 5. El apóstol Pablo acá, hermanos, habla de armas que no son, o sea, las armas que él utiliza son armas poderosas en Dios. Él dice que él no usa armas carnales. ¿A qué le llama las armas carnales? A él se refiere el apóstol Pablo acá a todo aquello que tenga que ver con el egoísmo, todo aquello que sea de ambiciones humanas, todo aquello que tenga que ver con tácticas humanas, personales, con motivaciones terrenales. Él dice que él no se basa en ese tipo de armas. Es como que alguien me discute y yo voy a entrar en el mismo ambiente de la persona para discutir y ponerme en el mismo nivel de la persona. Él dice que eso no lo hace. El apóstol Pablo entonces está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, no pueden ser carnales. Pero después dice, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, cuando él habla, de armas poderosas, se refiere a la verdad de Dios, se refiere a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, de que no va a caer en ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque él sabe que es hijo, él sabe que tiene armas poderosas que vienen de parte del Señor para vencer toda lucha. Pero fíjense en que al final dice que él utiliza esas armas poderosas de Dios para destruir fortalezas. Y hoy quiero detenerme, primero que nada, en hablar de qué son la destrucción de fortalezas, qué son las fortalezas. Las fortalezas, hermanos, son áreas de nuestra vida que empiezan a dar territorio al enemigo. O sea, las fortalezas que pueden estar en nuestras vidas son áreas donde el enemigo se atrinchera. A ver si ustedes me pueden entender. El enemigo se atrinchera a tomar control en alguna área de nuestra vida que sea una debilidad. Ahora, la palabra nos habla de que nosotros tenemos que tener cuidado de esas fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales muchas veces, hermanos, son aquellas que nos van a dar esa guerra continua. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando levanta fortalezas dentro de nosotros, son áreas que quedó atrincherado el enemigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es puntualmente lo que el enemigo hace en nuestras vidas? Trae engaño, trae desánimo. No vamos a tener ganas, hermanos, de leer la Biblia, no vamos a tener ganas de congregarnos. Vamos a estar, como yo a veces digo, peleados con el mundo. Todo el mundo está contra de mí.
porque yo lo veo así. ¿Qué sucedió ahí? Entraron fortalezas mentales a nuestra vida, donde el enemigo está tomando control. Cuando el enemigo toma control, es como que se atrinchera, como yo les decía, y empieza a dirigirnos a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos. Y ahí nosotros empezamos a tomar malas decisiones, y es porque el enemigo se atrincheró, hizo fortaleza en nuestras mentes. Ahora, en el versículo 5, que los quiero invitar a leer, dice bien claro: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Miren qué pasa con esto. Las fortalezas, hermanos, es la sospecha, la duda, los miedos, son problemas de razonamiento. Conozco la palabra, pero no la vivo, no la razono, no la entiendo. Ahí hay un tema de fortaleza, porque si yo tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios y la estoy leyendo, tengo que razonar lo que estoy leyendo, tengo que entender lo que estoy leyendo. Y si lo entiendo, lo vivo. ¿Me entienden? Si lo entiendo, si yo entiendo la palabra de Dios, lo voy a vivir. Si yo sé que la palabra me está diciendo qué decisiones yo tengo que tomar y tomo totalmente opuestas a lo que dice la palabra, en realidad yo tengo fortalezas mentales. Tengo, hasta puede ser, hermanos, un tema de religiosidad, un tema porque, bueno, aprendí de niño, aprendí de adolescente, y la vida, el camino en el Señor no es ser religioso, es vivir la verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Eso es ser un verdadero cristiano. Cristiano, sigo a Cristo. Entonces, seguimos acá en el versículo 5, derribando argumentos. Entonces yo tengo, ¿cómo voy a derribar argumentos? Una de las cosas que yo tengo que tener claro es que debo derribar ese argumento, pero dice la palabra, llevarlo cautivo. ¿Cómo voy a hacer eso? Debo pensar por mi cuenta. No debo permitir, hermanos, que los pensamientos negativos y los pensamientos malos me controlen. Porque cuando yo comienzo a dejar que esas fortalezas habiten en mí, lo que voy a hacer es que me voy a sentir frustrado, voy a estar peleado con todo el mundo, voy a estar siempre de mal humor con todo el mundo, siempre voy a estar culpándole al otro por las situaciones que me pasan. Y en realidad, si soy cristiana, si soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Entonces tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios que sea mi guía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando yo les digo cómo ganar, cómo poder vencer a esto, yo tengo que ser consciente que sola no puedo. Pero cuando yo me agarro de la palabra de Dios, Dios me va a ayudar. Por eso el programa de los lunes nos reunimos es conectados. ¿Conectados con quién? Conectados con Dios, conectados con la palabra. Una enseñanza donde nos lleve a poder tener herramientas para orar. Porque acá el apóstol Pablo decía bien claro en el versículo 4, que lo voy a leer: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no me voy a poner a discutir al mismo nivel con otra persona. No voy a seguir insistiendo a querer cambiar a la otra persona, que la otra persona ya tiene sus propios argumentos. No voy a lograr, hermanos, cambiar a nadie. Lo que tengo que entender es que yo tengo que querer cambiar para vencer estos argumentos. Entonces, dice: porque porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces el apóstol Pablo nos trae una enseñanza acá. Bueno, ¿en qué me voy a hacer? Bueno, yo me voy a tomar de la palabra de Dios para realmente alimentarme, para estar en comunión con Dios y poder vencer. Yo tengo que vencer mis fortalezas, yo tengo que vencer mis miedos, yo tengo que vencer mis problemas de razonamiento, yo tengo que vencer mis dudas, yo tengo que vencer mis sospechas, yo tengo que vencer situaciones que son carnales para poder vivir en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me tomo de la palabra de Dios, entiendo que cuando me levanto y hay malos pensamientos, eso no viene de Dios, hermano.
Eso no viene de Dios. Cuando hay malos pensamientos, ya sabemos que eso no viene de parte del Señor. Cuando me despierto y lo primero que hago es ladrarle a la otra persona, esa persona está alejada de la presencia de Dios, no está conectado con Dios, porque Dios no es ira, Dios no es rabia, Dios no es amenaza, Dios no es traer inseguridad, Dios no es eso. Entonces ahí hay un argumento, ahí hay una fortaleza. Hay una fortaleza, y no es una fortaleza de Dios, es una fortaleza del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez. Ahora yo tengo que humillarme al Señor para poder conocer la palabra y para poder enfrentarme a estas situaciones. Llevando cautivo, yo tengo que llevar cautivo todo mal pensamiento. Y acá quiero detenerme en este tema de cómo lograr vencer estos malos pensamientos. En realidad, cuando yo tengo esos malos pensamientos, yo tengo que batallar con eso, yo tengo que luchar con eso. ¿Por qué? Porque si yo soy hija del Señor y yo estoy segura que soy cristiana porque sigo a Cristo, yo tengo que llenar ese mal pensamiento de cosas positivas. Si me siento solo, me siento que no me comprenden, me siento que, y ahí voy agregando que no me quieren, que no me esto, no. Tú tienes que llenar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tú vales mucho, porque tú eres importante para el Señor. La Biblia está llena de promesas que el Señor, cómo el Señor nos ama. Bueno, entregó a su Hijo para que se muriera por nuestros pecados, todo lo que el Señor hizo por nosotros, todas las promesas que nos dio. Entonces, ¿tengo herramientas? Sí, tengo herramientas. Una de las grandes herramientas es, hermanos, ayunar, porque cuando yo ayuno, me someto a Dios, son esos tiempos de oración y de buscar al Señor. Pero un ayuno que no es que ayuné y me fui a trabajar y estuve todo el día distraído. Es un ayuno de ese tiempo de calidad donde voy a orar, donde le voy a pedir realmente al Señor, cámbiame. Cambia mi interior, cambia mi manera de ser, cambia mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque necesito que tú rompas toda fortaleza que haya dentro de mí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y yo pensaba hoy puntualmente en una situación. Yo me tengo que alinear a la palabra. Me tengo que alinear a la palabra. Entonces, si en mi casa, acá quiero explicar, si en mi casa hay infinidad de conflictos y hay muchos problemas, a ver, hermano, yo no me puedo pasar la vida peleando con la persona o con los hijos o con quien sea en nuestra casa. Conéctate, agarra un celular y empieza a usar en forma positiva la bendición que es el celular. Porque no es que el celular me controle a mí, yo tengo que controlar al celular. Entonces escucho prédicas, escucho alabanzas, me pongo a cantar. Hermanos, la Biblia hablada es una herramienta maravillosa. Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios cuando estamos enfrentando desiertos, cuando estamos enfrentando problemas, cuando estamos en situaciones conflictivas. Es llenarnos de Dios, porque nadie puede tener tanta influencia sobre nuestras vidas que nos quite el gozo, porque Dios te ama. Entonces, ¿por qué voy a vivir la vida amargado? Porque hay alguien o una situación en mi trabajo o en mi casa o donde sea, hermanos. Si yo conozco la palabra, sé que valgo mucho para Dios. ¿Qué hago? Me alimento. Entonces me tengo que alinear de la palabra de Dios. Si tú estás conectado con la palabra de Dios, no vas a tener tristeza. No vas a tener ningún problema de dudas, hermanos. No vas a tener fortalezas mentales. ¿Por qué? Porque estás alineado a la palabra de Dios. Y esto que yo te estoy diciendo, tomado de lo que dice la palabra, hay que pararse en la brecha y decir, Señor, no más esto, no más malos pensamientos, no más dudas. Si el Señor me dijo y me prometió, y sé que hay un pueblo que está orando por un empleo, bueno, voy a orar y voy a confiar en que Dios en el momento justo me va a dar ese empleo. No voy a dudar porque el miedo no viene del Señor, la duda no viene del Señor. Pero miren lo que pasa acá también. Cuando yo tengo esa autoridad para decir que no voy a permitir que los malos pensamientos me traigan duda de lo que valgo, hermano.
eso me va a traer, a ver, no es fácil. Yo no les voy a estar engañando, no es fácil, pero se puede, sin importar la situación que tú vivas, te lo puedo decir, se puede, ya está. No podés pelear, no podés ir contra determinadas cosas, porque también el enemigo usa a las personas más débiles, tal vez de tu casa, de tu trabajo, de donde sea, para tratar de enlentecerte, de distraerte del propósito de Dios. Ayer en la prédica del domingo se hablaba de lo que era el propósito, de para qué estamos aquí. Ninguno es al azar. Qué maravilloso, porque Dios está en control de todo. Entonces, fíjense en lo siguiente, que nosotros todos vamos a pasar por esas fortalezas mentales que tenemos que derribar. Ahora, ¿cuándo la voy a lograr vencer? Cuando yo me conecto con Dios. Y el gran problema es que cuando yo empiezo a permitir que en mi pensamiento haya dudas y yo me crea, y escuchen lo que les voy a decir, hermanos, y yo me crea lo que los otros dicen, estoy en un terrible problema. Estoy en un terrible problema. Creer lo que los otros dicen. Entonces, eso es una fortaleza mental. Si tú todo el tiempo estás escuchando que no servís para nada, que no podés hacer esto, que no podés hacer, eso es un gran problema. El problema está en que yo lo escuche y lo crea. Eso es un tema que el enemigo usa a esa persona para maltratarte, para decirte toda la cantidad de defectos que tú tienes, porque ¿qué está haciendo? El enemigo te está atacando. Y ahí produce en ti ese mal pensamiento y empiezas a creer que no eres capaz, creer que no haces nada, creer que no eres y que no eres y que no eres y que no puedes y que no puedes. Y lo más triste es que después que tú lo permitiste en tu mente de tanto escucharlo, eso termina en el corazón. Entonces, ¿qué pasa acá? Tú tienes que vivir diferente, yo tengo que vivir diferente. Entonces, ¿cuál es esa lucha? No acepto ningún tipo de maltrato verbal de ningún tipo. Ninguno. Si somos hijos, la palabra lo dice. Entonces, eso es un ataque del enemigo que utiliza a alguna persona más débil para atacarte. Entonces, no lo creas. Entonces, cuando no lo crees, porque te humillas delante del Señor y le pides al Señor que te limpie tu mente, que te libere de esa situación, de esa fortaleza, y después cuando tú tienes el valor para decirle, Señor, eso me dañó, ayúdame a sanar mi corazón y a perdonar, el Señor es bueno, el Señor lo hace, porque empiezas a valorarte tú y empiezas a darte cuenta que tú vales mucho. Entonces, ¿qué sucede con esta batalla? No es solamente de algunos, todos lo hemos vivido, todos, de una manera u otra, cuando caminamos en el Evangelio, hemos vivido diferentes situaciones que dañan nuestra mente, que el enemigo se mete ahí, se mete a escarbar, escarbar, escarbar para levantar esa fortaleza. Entonces, cuando yo logro vencer eso, un gran problema es cuando te pone un sobrenombre. No permitan que se lo pongan a ustedes, ni le pongan a un niño, ni le pongan a nadie. Los sobrenombres no, porque eso también dañan. Hay que tener mucho cuidado con eso, enseñarle a nuestros niños a que no pueden poner sobrenombres, porque muchas veces esos sobrenombres son agresivos, esos sobrenombres a veces atacan una característica de la misma persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo logro vencer eso, que hoy vamos a estar orando por esa fortaleza, voy a estar orando por todos los que están aquí, ustedes tienen que tomarse de la palabra. Yo traigo para compartir con ustedes el libro de Proverbios capítulo 2, quiero leer desde el versículo 1 al 9. Y quiero que ustedes entiendan lo importante de conocer la palabra, de buscar la palabra, de llenarme de la palabra. Yo tengo que estar conectada con Dios. Tengo que estar. Yo para poder ser una buena madre, para ser una buena empleada en mi trabajo secular, para ser una buena persona, tengo que estar conectada con Dios. Tengo que estar conectada con Dios, porque si no, hermano, estoy viviendo una vida que no le agrada al Señor. Yo tengo que estar conectada con Dios, porque cuanto más conectada con Dios estoy,
no se aparecen mis imperfecciones, porque mis imperfecciones se aparecen cuando estoy desconectada con Dios. Porque cuando yo me conecto con Dios estoy más cerca del conocimiento de la palabra, estoy más cerca a Él, entonces me voy a parecer más a Cristo. Soy pecador, sí, pero voy a tratar de luchar. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar la sabiduría. Por eso quiero leer Proverbios capítulo 2, empiezo a leer del versículo 1 y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Amén. Hasta ahí la palabra del Dios. Antes de terminar, quiero que ustedes guarden esta palabra, que la reflexionen y miren todo lo importante, todo el contenido de esta palabra. Si guardáramos los mandamientos, si nos inclináramos al Señor de corazón, si clamáramos al Señor por inteligencia, ¿por qué no? Yo le pido a Dios sabiduría todos los días para poder interpretar la palabra, para no equivocarme, para que sea de alimento para mi vida. ¿Por qué no pedirlo todos? Todos pedirlo. Dice la palabra, pedir inteligencia, pedir prudencia. Y dice, si como a la plata buscaras, si buscáramos de la palabra y de buscar están conectados con Dios, ese valor, eso que es inalcanzable, la presencia del Señor. Dice, si escudriñaras como a tesoro, si escudriñaras, si buscaras en la palabra. Y dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo lo creo, yo lo creo. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas, es el que te da ese conocimiento de lo alto. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Que esto sea hoy el decir, si hay en mí alguna fortaleza, algo que se arraigó en mi mente, que no me deja crecer, hoy lo renuncio, hoy lo dejo. Y ahí donde tú estás, quiero realmente, hermanos, que tú cierres tus ojos, que tú le pidas en este momento al Señor este tiempo para pedirle, orar y decirle, Señor, así, cierra tus ojos donde tú estás y vamos a orar. Quiero orar y decirle al Señor, Señor, quiero que me perdones si he permitido que la negatividad, pensamientos malos, negativos de mi persona o de creer aquellas cosas que tal vez me han dicho y me han dañado. Te pido que me perdones, te pido que me perdones si tengo alguna fortaleza mental y que seas tú ayudándome, Señor, a caminar en tu palabra. Realmente, Señor, quiero aprender de tu palabra. Quiero que tú me des esa sabiduría de lo alto. Quiero realmente cambiar. Pero ahí donde tú estás, dile al Señor. Somos varios. Qué bendición todos los que estamos en esta noche. Pero ahí donde tú estás, tal vez como Mónica, como otros hermanos que están 2 o 3 en el mismo Zoom, qué bendición. Pero ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, si hay alguna fortaleza en mí, una fortaleza negativa donde el diablo ha intervenido en mi mente y en mi corazón, hoy te pido que tú la quites, hoy te pido que tú me la saques, Señor, que tú me liberes, porque realmente quiero estar conectado con tu presencia. Realmente quiero caminar, Señor, en tu palabra. Quiero ser una verdadera cristiana, esa seguidora de Cristo, esa que realmente clama cada día, porque sea el Señor caminando delante, el Señor dándome la autoridad en la oración, el Señor dándome la inteligencia para tomar buenas decisiones, para caminar
como una buena cristiana, como un buen cristiano. Eso es lo que le tenemos que decir, Señor, quita toda fortaleza. Y si hay algo en nuestros corazones, sáname, ayúdame a perdonar, ayúdame a caminar, Señor, como tú quieres, con un corazón quebrantado, con un corazón humilde. Dame una nueva oportunidad, que hoy sea ese tiempo para decir, ayúdame a perdonar lo que he vivido. Hermanos, realmente ninguno de los que estamos aquí estamos libres de ser confrontados con situaciones que el enemigo va a usar para dañarte, pero que hoy sea ese tiempo para decirle, yo no voy a perder el gozo, no voy a perder la fe con la situación que estoy viviendo, porque sé que el Señor me ama, sé que Dios entregó a su Hijo por mis pecados y me dio una oportunidad y hoy me está dando una nueva oportunidad. Acá tenemos el consejo del apóstol Pablo. Él nos está diciendo, derriben toda fortaleza, llévenla cautiva, renúncienla. Renuncio, Señor, a todo aquello que el enemigo ha puesto en mi mente y en mi corazón. Hoy, soberano Dios, me pongo en la brecha a orar por mi vida. Eso es lo que tú tienes que decirle a Dios cuando oras. Soberano Dios, no permita, dame fortaleza. Dame, soberano Dios, conocimiento de tu palabra para recordar tu palabra y decir, acá no hay lugar para el enemigo, acá no hay lugar para malos pensamientos, acá no hay lugar para derrotas, hermano, acá no hay lugar. Y eso lo tengo que implantar en mi mente, en mi corazón. El Señor dice en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces tengo que conocer la palabra, tengo que decir, ahora estábamos leyendo el Salmo. Proverbios 2. Qué bendición lo que dice, pide inteligencia, pide sabiduría, pídele a Dios y ahí Él te dará el conocimiento, pero pídelo con ganas, como ese oro preciado, pídelo, clámalo, clama por sabiduría para poder interpretar, para poder entender la palabra. Prepárate y discipúlate. Si todavía no has empezado con el discipulado, la próxima reunión que vayas a la iglesia, pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo son las tareas domiciliarias? Me gustaría, ¿cómo quiero empezar tal cosa? Hermanos, tienes que buscar, tienes que escudriñar la palabra y que sea el Señor quitando toda fortaleza mental. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te pido por todo este grupo que está aquí conmigo, Señor, que estamos unidos en este tiempo, Padre, orando, clamando. Gracias por tu palabra, maravilloso Dios. Gracias porque tú con tu palabra nos das la verdad, nos enseñas, Señor. Yo te pido por todos los que están aquí, por todos estos altares que representan familias, que representan hombres y mujeres, soberano Dios, que tú les des una bendición sobrenatural, que tú quites todo aquello que ellos, soberano Dios, tienen en su mente o en su corazón. Libéralo, Señor, porque tu palabra dice que donde está tu presencia, allí hay libertad y ellos son tus hijos. Todos los que estamos aquí somos tus hijos y te amamos y queremos, Señor amado, obedecer tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú ayudes a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a todo este pueblo. Si hay alguno, Señor, que está sufriendo esta situación, que hoy, Señor, ha sido confrontado con esta palabra, este grupo y yo bendecimos a cada hermano, bendecimos a la familia, Señor. Quita toda fortaleza que se ha levantado en los hogares. Quita toda fortaleza que ha venido a destruir matrimonios, que ha venido a destruir familias. Quita toda fortaleza que ha venido a traer pobreza en tu pueblo. Señor, hoy entregamos todas estas oraciones. Hoy entregamos, papá, toda petición de mis hermanos. Yo te pido por aquellos, Señor, que claman a ti por un empleo. Yo te pido, Padre Celestial, por cada uno de esos hermanos que están orando, están esperando, soberano Dios, que los llamen para una entrevista, para comenzar un nuevo trabajo. Bendícelos, porque yo sé, papá, que sin nombrar a nadie, Padre, tú sabes de quién estamos orando. Por eso te pido por aquellos que están enfermos, que aquellos que se están
recuperando, Señor, de sus enfermedades, de sus operaciones, Padre. Extiende tu mano de poder y completa esa sanidad. Tú conoces porque tú tienes el control, Señor, de la vida de cada uno. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que fueron operados en esta semana. Termina de sanarlos para que puedan tener una pronta recuperación y volver a congregarse, volver a ir a sus trabajos. Bendice esas vidas, Señor. Te pido por todo tu pueblo, por aquellos que hoy no han podido estar conectados porque están en sus trabajos. Bendícelos, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, papá, por todos los niños de nuestra iglesia, por todos los niños de todo Uruguay, que tú los guardes, que tú los cuides, por todas las familias. Te pido por todo Uruguay entero, Señor amado, que seas tú guardándonos, quitando, Padre Celestial, todo aquello que a ti no te agrada. Guarda tu pueblo, guarda todo Uruguay, Señor. Que seas tú obrando, Espíritu de Dios, sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellas personas, Señor, que están en los hogares de ancianos, que se sienten solos, que se sienten abandonados. Extiende tu mano de poder, Señor, y trae consuelo, algo sobrenatural sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Cúbrelos con tu sangre de poder, Padre. Cúbrelos, Padre, con ese manto maravilloso y dales esa protección divina. Bendecimos, Padre, a todo este grupo. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que tú guardes a nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.